Martes 21 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. JNE inauguró Escuela de Formación Política Empodera para Comunidad LGBTI. Conozca la labor de oficinas desconcentradas del JNE con miras a revocatoria y comicios en Chipao. JNE reporta antecedentes de participación ciudadana en 13 distritos donde habrá comicios este 10 de octubre. Amigos, en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo año, el RENIEC recordó la importancia que los ciudadanos actualicen sus datos en su DNI y evitar que aquellos que ya tengan mayoría de edad sigan con sus datos de cuando eran menores de edad. ¿Votar en elecciones? Ningún menor de edad puede votar ni figurar en el padrón electoral. Cuando los ciudadanos han cumplido la mayoría de edad y no realizan el cambio de su DNI de menores por el de adultos, sus datos y fotografías estarán desactualizadas en la base de datos del RENIEC y en el padrón electoral aparecerá de la misma forma. La actualización de datos de menor a mayor de edad debe realizarlo el ciudadano personalmente en el RENIEC antes del cierre del padrón electoral, que es el próximo 2 de octubre. ¿Y cómo cambio mi DNI amarillo? Para cambiar el DNI amarillo por el azul o el electrónico, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Paga 30 soles con el código 02121 para DNI azul o 41 soles para DNI electrónico en www.pagalo.pe del Banco de la Nación, vía bcp.com o agentes de dichos bancos. Paso 2. Saca tu cita en www.reniec.gov.pe/servicios en línea/reserva de citas. Paso 3. En caso la oficina no cuente con captura en vivo de foto, debes llevar una tamaño pasaporte con fondo blanco. Y listo. En unos días tendrás tu DNI. Podrás consultar el estado de tu trámite en la web del RENIEC o en tu smartphone con el aplicativo RENIEC Móvil Facial. Luego de unos días, cuando el DNI figure al 100%, podrá acercarse a recogerlo. Este trámite se puede realizar a partir de los 17 años. Todos los que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones van a sufragar. Recuerda, el padrón lo hacemos todos. Amigos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ofrece atención en quechua chanca a fin de brindar información a los ciudadanos que tienen como lenguaje materno dicha lengua indígena. Es importante señalar que la OMPE contribuye con la política de interculturalidad con la finalidad de acercarse al ciudadano y hacerle llegar la información electoral en su propio idioma. Según estadísticas, en el país existe aproximadamente 4.477.195 personas que tienen como idioma materno una lengua indígena y se hablan 48 lenguas indígenas u originarias, 4 andinas y 44 amazónicas. La línea Fono OMPE en quechua chanca está habilitada de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en el número 4170630. En el anexo 7813. Información, les contamos que desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral se analizó cuáles fueron los antecedentes de la participación de los ciudadanos en 13 distritos que revocarán a sus autoridades este 10 de octubre. En el contexto de la consulta de revocatoria de autoridades, la Central de Operaciones del Proceso Electoral presenta el último reporte sobre la evolución de la participación y ausentismos en procesos electorales de los ciudadanos pertenecientes a los 13 distritos participantes de esta revocatoria. El periodo que COPE analiza son los procesos electorales realizados desde 1980 hasta el 2021. En este balance sobre la participación muestra que los 13 distritos obtuvieron sus porcentajes más altos de participación electoral en las elecciones municipales durante el periodo 2002-2018.
Por su parte, el distrito de Sama superó el 90% de participación electoral en 2 oportunidades, en las municipales del 2010 y en las regionales y municipales del 2002. Ahora, sobre el ausentismo de los electores en las urnas, el gráfico muestra que la mayoría de los distritos analizados alcanzaron sus porcentajes de ausentismos más altos en elecciones municipales durante el periodo 1998-1980. Por ejemplo, el distrito de Tauripampa, que tuvo un ausentismo de 69.1% en las elecciones municipales de 1983. Así también se muestra que la mayoría de los distritos superaron el umbral de los 50% de participación electoral en sus procesos de revocatoria, incluso Tauripampa. Se resalta que Sama y Tauripampa son los distritos con más antecedentes de procesos de consulta de revocatoria. Finalmente, COPE resalta que en los últimos 4 procesos electorales de carácter nacional, 9 de los 13 distritos alcanzaron su mejor porcentaje de participación ciudadana en la segunda elección presidencial 2021, así como en el referéndum 2018, donde 7 de los 13 distritos analizados obtuvieron su nivel de ausentismo electoral más alto. Ahora Carolina Díaz nos tiene un reporte desde la Central de Operaciones del proceso electoral sobre las incidencias presentadas hasta el momento en el proceso de consulta popular de revocatoria en las elecciones de Chipao. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en la Central de Operaciones del proceso electoral, en donde vamos a conocer las últimas incidencias que se han presentado en los 13 distritos de la revocatoria, donde se va a realizar esta consulta popular. Además, en el distrito de Chipao, donde serán las complementarias. Para eso conversaremos con Tatiana Segarra, quien es analista de procesos electorales, quien nos va a indicar qué es lo que ha ocurrido en esta última semana. ¿Qué tal, Tatiana Segarra? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, efectivamente, desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral hemos preparado 2 reportes acerca de las incidencias electorales ocurridas en los 13 distritos que ahorita están en consulta popular de revocatoria, así como también en el distrito de Chipao, que se va a llevar a cabo las elecciones municipales complementarias. Bien, correcto. Entonces vamos a ver en este consolidado que tiene COPE para mostrarnos el día de hoy cuáles son las últimas incidencias. Por favor, si nos puedes mostrar qué es lo que se ha presentado y en cantidad hasta el día de hoy. Sí, así es. Aquí en el presente gráfico podemos observar de que a la fecha se han presentado 34 incidencias a nivel nacional, de las cuales 22 incidencias corresponden a la organización del proceso electoral, ¿no?, con 64.71%, 2 incidencias corresponden a propaganda electoral con el 5.88% y 10 incidencias corresponden a la publicidad estatal con 29.41%, dando un total de 34 incidencias detectadas hasta el momento a nivel nacional. Bien, si nos referimos a organización del proceso electoral, como vemos en pantallas, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son estas incidencias exactamente? Sí, en cuanto a organización del proceso electoral, hemos detectado respecto de 2 procedimientos. Uno que es la difusión del proceso electoral, con 2 incidencias, y otro que es sobre la publicación de la nómina de miembros de mesa con 20 incidencias, como lo vemos aquí en este gráfico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está ocurriendo en los distritos? ¿Está ocurriendo esta publicación de nómina? Sí, paso a explicar ahora. Respecto de la publicación de la nómina de miembros de mesa, se refiere básicamente a que los fiscalizadores de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales que están en campo, en cada uno de los 13 distritos, han detectado incidencias respecto de aquellos personas que han sido sorteados como miembros de mesa, pero que presentaban algún tipo de impedimento para ejercer dicho cargo, conforme lo detalla el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Es por eso que ellos han detectado este tipo de incidencias sobre la publicación de la nómina de miembros de mesa. Ahora, en cuanto a la difusión del proceso electoral, se había detectado incidencias en cuanto a observaciones al material que iba a ser difundido a los electores en algunos distritos, ¿no? Entonces, toda esta labor ha sido, digamos, fiscalizada por los fiscalizadores que están en campo actualmente en cada uno de los distritos. Bien, como por ejemplo, una de las impedimentos, por ejemplo, para ser miembro de mesa en una revocatoria, Paloma, sabemos que es que no tengan que tener una relación familiar, ¿no?, en cuanto a los miembros de mesa que van a estar este 10 de octubre. Ahora, ¿qué más tenemos en este reporte?
Sí, así es. Precisamente con lo que comentabas, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones en su artículo 57 nos dice que los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, dentro de los miembros, dentro de la misma mesa de sufragio, no pueden ser miembros de mesa, ¿no? Así como también aquellos cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de las autoridades sometidas a consulta, por ejemplo, ¿no? Tampoco pueden ser miembros de mesa, ¿no? Y es importante siempre recalcarlo, y ahora vamos a ver sobre la propaganda electoral. Sí, así es. Hasta el momento solamente se ha detectado 2 incidencias de propaganda electoral en los distritos de Pilpinto, que está en el Cusco, y en el distrito de Sama, que está en Tacna, ¿no? Respecto del primer caso, se ha detectado propaganda electoral en postes de alumbrado público, y respecto del segundo caso, por destrucción, anulación, interferencias o deformación de la propaganda electoral permitida, ¿no? Bien, esto siempre los fiscalizadores que están desplegados ya en los 13 distritos es lo que vienen informando hasta el momento sobre las 2 incidencias encontradas con respecto a propaganda electoral. Bien, ¿qué más podemos ver en este reporte para poder informar a los ciudadanos que están viendo esto? Sí, ahorita hasta el momento se ha detectado solamente 10 incidencias de publicidad estatal. Como sabemos, ninguna entidad pública puede difundir publicidad estatal dentro del periodo electoral, ¿no? Eso está prohibido. Sin embargo, hay situaciones en las que sí es posible la difusión de la publicidad estatal cuando las entidades públicas solicitan autorización previa o por presentación de algún reporte posterior, ¿no? En este caso, hasta el momento, las municipalidades distritales han configurado 7 incidencias, son los presuntos autores de las 7 incidencias detectadas, de las 10, y los organismos públicos son 3, ¿no? Son 3 que han sido presuntos autores de las incidencias de publicidad estatal, ¿no? Claro, eso es lo que ha registrado hasta el momento de fiscalización. Sí. En cuanto a las incidencias específicas que estamos viendo por distrito aquí. Sí, en cuanto a las incidencias específicas, encontramos que se han detectado incidencias en 5 distritos, en Cotabambas, Langa, Lobitos, Pilpinto y Sama, ¿no? Haciendo un total de 10 incidencias. Como vemos, aquí están las incidencias específicas, ¿no? En cuanto a la publicidad estatal que contiene el nombre, imagen, voz y o cargo de funcionario o servidor público, vemos que se ha detectado en Cotabambas, en Lobitos y en Sama, ¿no? En cuanto a al formato de solicitud o al reporte que se presentó fuera de plazo, ha sido detectado en Langa, y en cuanto a la publicidad estatal que no se ha reportado, ha sido detectado en Lobitos, en Pilpinto y en Sama, ¿no? Aquí están las cantidades en cada uno de los distritos, haciendo, como digo, un total de 10. Siempre específico el trabajo que viene realizando tanto fiscalización como COPE, que es quien nos presenta este reporte en esta mañana, Paloma. Y ahora también vamos a conocer algunas sobre presunto autor, ¿no? Que también está especificado aquí. Sí, así es. Sobre incidencias específicas según presunto autor, hemos identificado, teniendo como fuente el Sistema de Información de Procesos Electorales, SIPE, que en cuanto al formato de solicitud o el reporte que se presentó fuera de plazo, serían los organismos públicos quienes habrían infringido, ¿no? esta disposición de la publicidad estatal. En cuanto a la publicidad estatal que contiene el nombre, imagen, voz y o cargo del funcionario o servidor público, tenemos 3 incidencias que habrían sido cometidas por las municipalidades distritales, y en cuanto a la publicidad estatal que no se ha reportado, tendríamos 4 incidencias, ¿no? Haciendo un total de 7 que habrían sido cometidas por las municipalidades distritales. De igual forma que la propaganda electoral no es también siempre un presunto autor, puede ser el organismo público o la municipalidad. Ahora nos vamos a hablar brevemente sobre las complementarias de Chipao, que se va a realizar también este 10 de octubre, y vamos a conocer qué incidencias también se han reportado en este distrito ayacuchano. Bien, coméntanos, por favor. Sí, efectivamente también la Central de Operaciones del Proceso Electoral hemos realizado un análisis respecto de las incidencias electorales de Chipao. Como podemos ver aquí, vemos de que hasta la fecha han sido detectadas 16 incidencias, ¿ya? 12 que corresponden a publicidad estatal y 4 incidencias que corresponden a la organización del proceso electoral. Pero hay que tener en cuenta que esas incidencias han sido tomadas desde la convocatoria de las elecciones municipales complementarias en el año 2019, que fue dado por el Decreto Supremo 171-2019-PCM, y que, como ya sabemos, fue suspendida esas elecciones en virtud de la declaratoria del estado de emergencia mediante el Decreto Supremo 044, ¿no? /2020-PCM,
que fue publicado en marzo del 2020, ¿no? Entonces, el sistema ha compilado todas esas incidencias y hasta el momento tenemos 16 incidencias, de las cuales podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a las incidencias de la organización del proceso electoral, se ha detectado respecto de la publicación de la nómina de miembros de mesa 4 incidencias. Aquí vemos la fecha de las incidencias, en donde podemos observar que en este año ha sido detectada una incidencia de las 4, ¿no? Como podemos observar ahí en la tabla número 1. En el gráfico número 2 podemos observar también lo que son incidencias de publicidad estatal, según presunto autor, donde vemos de que de las 12 incidencias, 11 corresponden a la Municipalidad Distrital de Chipao y una corresponde a un organismo público, que en este caso sería el Instituto Superior Tecnológico de Chipao, ¿no? Claro, es necesario resaltar esa acotación que haces, que ya desde que se declaró para que se den estas elecciones complementarias que lamentablemente se cancelaron por la pandemia y ahora están retomando nuevamente, los ayacuchanos van a acudir este 10 de octubre. Ahora, para finalizar ya, hablemos sobre esta última lámina, por favor. Sí, así es. En cuanto a las incidencias de publicidad estatal, vemos de que aquí están las incidencias específicas, al igual que en la CPR, ¿no? Que en la Consulta Popular de Revocatoria vemos que se han presentado incidencias donde se evidencia que se contiene el nombre, imagen, voz y o cargo de los funcionarios o servidores públicos. También porque las incidencias de publicidad estatal no han sido reportadas dentro del plazo, o porque también el reporte no se anexa, dice, en el reporte no se anexa un ejemplar o muestra fotográfica del medio publicitario. Ahí vemos que son 12 en total, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, en cuanto a las incidencias específicas según presunto autor, igual, vemos que la mayoría han sido cometidas por la Municipalidad de Chipao, presuntamente, ¿no? Habrían sido cometidas por la Municipalidad de Chipao con 11 casos y solamente una por un organismo público. Correcto, entonces esa es la información que nosotros tenemos. Esperamos que este 10 de octubre los chipeños puedan acudir por tercera vez y esta vez elegir a la única lista que tienen también para elegir como sus autoridades, en este caso su alcalde y sus regidores. Bien, nosotros estamos agradecidos contigo, Tatiana, por esta información. Nosotros volveremos para más información más adelante para saber sobre las incidencias. Sí, muchísimas gracias más bien por su presencia y gracias nuevamente por la invitación. Bien, entonces nosotros nos vamos a estudios. Adelante, Paloma. Lina, muchísimas gracias por esta valiosa información. La OMPE informó que este 29 de octubre vence el plazo para la entrega de información financiera de campañas electorales sobre la consulta popular de revocatoria. El 29 de octubre es el último día para la presentación de información financiera de campaña electoral de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 del domingo 10 de octubre. De acuerdo al artículo 107 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos, se dispone que tanto el promotor de la consulta popular de revocatoria y la autoridad sometida a consulta deben registrar la información financiera de la campaña electoral desde el inicio hasta la finalización del proceso. Asimismo, el plazo para la entrega de datos sobre ingresos y egresos es de 15 días posteriores a la jornada electoral. Es importante precisar que las actividades consideradas campaña electoral son aquellas que tienen por finalidad la captación del voto de la ciudadanía. Quienes incumplan con la rendición de cuentas en el plazo establecido son sancionados con una multa de hasta 30 UIT a favor de los organismos electorales. La consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 se realizará en 13 distritos del país. Y el jefe de la OMPE participó en un seminario virtual donde compartió con sus pares las estrategias para el éxito de la organización de las elecciones generales en un contexto de pandemia, comicios que no impactaron en el avance de los casos por COVID-19. Es dable aclarar. La vida se ha vuelto Organizaciones políticas que contribuyan al proceso de democratización de nuestro país. En un seminario virtual internacional organizado por el Parlamento del Mercosur, el jefe de la OMPE compartió la experiencia peruana organizando elecciones en pandemia. Se reveló que estadísticamente este proceso no impactó en el número de casos por COVID-19. Hicimos comparación de casos reportados 30 días antes y 30 días después, y lo que nos muestra estadísticamente es que no hubo ningún impacto en la elección.
de la elección en los contagios, y creo que no solamente hicimos unas elecciones limpias y transparentes como nos comprometimos, sino también seguras y tranquilas, sanitariamente hablando, y creo que eso también es un éxito. Para el éxito de la elección, la autoridad electoral destacó la planificación y ejecución de los 7 protocolos de bioseguridad, además la estrategia de multiplicar locales de votación. Porque uno de los problemas históricos en la organización electoral en el Perú ha sido siempre la aglomeración de electores. Poníamos muchas mesas en pocos locales. Ahora hemos puesto pocas mesas en muchos locales. El aforo de un local de votación en el Perú se redujo al 25% de su capacidad histórica. Las medidas de bioseguridad empleadas en los comicios generales sí tuvieron impacto positivo en la participación electoral, sobre todo en la segunda vuelta. Hicimos acá a 74.5 en la segunda vuelta. Es la primera vez, como pueden apreciar, que la segunda vuelta en el Perú tiene más electores que la primera. Y creo que se debe a 2 motivos. El primero político, polarización política, 2 modelos antagónicos en competencia y, por supuesto, el tema de las buenas medidas sanitarias que tomamos en consideración. Por último, Piero Corbeto recordó que las misiones de observación electoral internacional y nacional felicitaron y respaldaron el proceso electoral realizado en un contexto complejo, atendiendo las recomendaciones formuladas para su éxito. Amigos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, participará en el Seminario Internacional sobre Justicia Electoral en las Américas que organiza el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Quito. Durante el conversatorio, el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como garantía del sistema democrático, el magíster Salas Arenas, junto con el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, el director ejecutivo de CAPEL, José Thompson, y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral ecuatoriano, Arturo Cabrera Peña Herrera, compartirán sus experiencias en la impartición de justicia electoral. Por otro lado, y con el propósito de fomentar la participación efectiva de la comunidad LGTBI en elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones inauguró la Escuela de Formación Política Empodera. Los detalles a continuación. El Jurado Nacional de Elecciones inició el 20 de septiembre la Escuela de Formación LGBTI Empodera, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de sus participantes para posicionar perfiles políticos en defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Durante la inauguración de dicho programa, Milagros Suito, directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. Es importante, ¿no?, que sigamos haciendo estos esfuerzos de promoción, de generar conocimiento, de generar alianzas y redes para ir cambiando, ¿no?, y ir superando estas barreras también no solo legales que existen alrededor de la participación política LGTBI, sino también de estas barreras culturales. Y para cerrar, digamos, no quería dejar de mencionarles que sí han habido algunos esfuerzos, no todo es negativo, en varios países ya de la región y de los organismos electorales, especialmente como el caso mexicano, han establecido, por ejemplo, algunas medidas afirmativas en estas últimas elecciones a partir de sentencias producidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el INE, en aplicación de ello, ha generado unas medidas afirmativas importantes para la comunidad LGTBI. Ahora hay 3 fórmulas en el registro de candidaturas, lo cual creo que es importante resaltar. En el evento participaron congresistas, periodistas y representantes de la comunidad LGTBI. Estas capacitaciones brindarán elementos necesarios para una participación política y social efectiva de las personas LGBTI, buscando fortalecer sus capacidades mediante el uso de herramientas transversales en seguridad, organización, participación y liderazgo, incidencia política y vocería. Todos los participantes son mayores de edad, líderes de organizaciones políticas o sociales, con interés en fortalecer su perfil político. Es importante que haya disposición a postular a las elecciones regionales y municipales 2022 y en otros procesos electorales, y que se reconozcan como personas defensoras de derechos humanos LGBTI, habiendo sido parte de diversos procesos.
Empodera aplica una estrategia pedagógica basada en un enfoque de competencias que contiene un componente esencialmente virtual, además de un seguimiento posterior. En cada sesión virtual habrá exposiciones de especialistas y profesionales invitados. La capacitación es impulsada por el JNE a través del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y se desarrollará acorde con los principios constitucionales de igualdad y pluralismo. Amigos, tenemos una entrevista. Vamos a conversar sobre las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones y su labor en la inscripción de partidos y afiliación de ciudadanos. Hoy nos encontramos con Paul Vizcarra. Él es el director nacional de estas oficinas desconcentradas. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Vizcarra, coméntenos por favor cuántas oficinas desconcentradas tenemos del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional y básicamente cuáles son sus funciones. Bueno, en este momento tenemos 16 oficinas desconcentradas. Estamos culminando el proceso de implementación de la oficina desconcentrada de Tacna. Esperamos tenerla completada a finales o a la quincena o finales del mes de octubre, funcionando al 100%, y también estamos proyectando qué otras oficinas podemos aperturar para el próximo año. La oficina desconcentrada es un pequeño jurado en cada una de las regiones y atiende algunas cuestiones que se atienden aquí en Lima y se hacen coordinaciones con las diferentes unidades orgánicas que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones: registro de organizaciones políticas, fiscalización, educación, Secretaría General y atención al ciudadano, que es una de las principales funciones que cumplen en cada una de las regiones de nuestro país. Bien, con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, ¿cómo se realiza el trámite de inscripción de las organizaciones políticas y movimientos regionales que deseen participar en este proceso electoral? Esto es importante porque en esta elección lo que ha hecho la Dirección de Oficinas Desconcentradas junto con la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, es trasladar la inscripción de las organizaciones o movimientos regionales a las regiones. Entonces, el procedimiento que normalmente se tendría que hacer acá en la ciudad de Lima se está trasladando a cada una de las 16 regiones. Señor Vizcarra, ¿esta es una novedad? Ha pasado antes, pero en la elección pasada, la elección regional pasada, no se transmitió, no se trasladó esa posibilidad. Entonces, hemos recuperado esa acción para esta elección. Entonces, en esa línea, nuestras oficinas concentradas están recibiendo a los movimientos regionales, en principio para darles información de cuál es el procedimiento, cómo tienen que hacer por las modificaciones de la legislación que el ROP ha establecido junto con la normativa de las últimas modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas. Luego de eso estamos haciendo el procedimiento formal, que es el procedimiento de recabar toda la información que las organizaciones políticas presentan al Jurado Nacional de Elecciones, y luego vendrá ya la etapa de evaluación ya no formal, sino sustancial, si cumplen o no con los requisitos necesarios para poder inscribirse como organizaciones o movimientos regionales. Bien, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir, que deben presentar ante estas oficinas desconcentradas? A ver, los requisitos para inscribirse como movimientos regionales se encuentran previstos en la ley. Nosotros les damos orientación a todas las personas y a todos los movimientos regionales que se hacen presentes en las oficinas. Los orientamos, los invitamos también a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones a que se hagan presentes en las oficinas, escriban a los correos electrónicos que se encuentran registrados en nuestra página web. Cada oficina desconcentrada tiene un correo electrónico. Toda consulta que los ciudadanos o los movimientos regionales quieran o deseen hacer, pueden hacerlo a través de esas vías. También tenemos los teléfonos fijos publicados en la página web y tenemos teléfonos de contacto celular en los cuales también se pueden hacer estas consultas. Todos los requisitos, inscripción de comités, apertura de libros, todos ellos están debidamente establecidos en la norma. Cualquier consulta que deseen hacer sobre estos temas, los podemos orientar con personas especializadas
y ya han sido capacitadas por el ROP, por el Registro de Organizaciones Políticas, para esta función en específico. Perfecto. ¿Cuál es el plazo para que las organizaciones políticas o movimientos regionales hayan logrado su inscripción y puedan participar en las próximas elecciones subnacionales? Hasta el momento, la inscripción debe finalizar la primera semana de enero aproximadamente, Claro. pero estamos a la espera de probablemente exista alguna modificación, no lo sabemos. Esperemos que no, esperemos que el cronograma se siga cumpliendo, pero no tenemos Claro, lo dice porque todavía el certeza Congreso... en este momento. Claro, estamos a la espera de una posible modificación, pero la certeza en este momento es la primera semana del mes de enero del próximo año. Perfecto. Ahora Debe terminar todo este procedimiento. Perfecto. Ahora hablemos de otro trámite que se realiza a través de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones 16 que tenemos a nivel nacional, el proceso o procedimiento de desafiliación de las organizaciones políticas. ¿Cómo se realiza este trámite? A ver, este es un procedimiento que lo estamos realizando de manera constante y continua en las oficinas concentradas. Tenemos un plazo que hasta el momento, y esperemos que tampoco se modifique, porque si no acarrearía un problema con el cronograma electoral y además con la carga laboral que está afrontando no solo el ROP, sino también las oficinas desconcentradas, que vencería el 3 de octubre. Esperemos que sea así. Se presenta la solicitud. En principio hemos trabajado antes de pandemia con las presentaciones físicas, que también se están permitiendo, y ahora también se hacen a través de la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones. Esta solicitud en principio es revisada para que cumpla también con los requisitos formales, y luego se entra a analizar el fondo de la petición, para que estas personas que por A o por B hayan sido están inscritas en una organización política, sean retiradas de los padrones de esta organización política, y en todo caso, si deseen no pertenecer a ninguna o inscribirse en otra organización política. Ese es el trámite que estamos realizando en las oficinas concentradas respecto de este deber que tiene el jurado, ¿no? De mantener el padrón de las personas que están inscritas en los partidos políticos. En ese sentido, y considerando que todavía las normas electorales se pueden modificar, el Congreso puede seguir legislando, ¿hasta cuándo tiene un ciudadano para afiliarse a una organización política y poder participar de las elecciones del próximo año? A ver, la reforma política, la contrarreforma política no ha pasado en el Congreso, no han alcanzado los votos. Existe por ahí un dictamen en minoría que está todavía boyando. Como le he señalado, la fecha hasta este momento es el 3. El 3 de octubre vence el plazo para las renuncias y las afiliaciones. Entonces, perfecto. Esperemos que no se modifique, porque como les he señalado, la modificación de este plazo alteraría no solo el cronograma electoral, sino también recargaría aún más la labor del ROF y de las oficinas concentradas, que estamos viendo estos temas. Estamos trabajando continuamente, concentrados en el tema de las renuncias, porque son un número bastante voluminoso, ¿no? No tengo los datos exactos, pero sí estamos sobrecargados con ese procedimiento. Y precisamente se habilitan estas oficinas desconcentradas en el trámite de afiliaciones y desafiliaciones, porque cuando se hacen los trámites de manera virtual y llegan aquí a la central, se sobrecargan, ¿no? Entonces, por ese sentido es que se les pide a los ciudadanos que acudan a las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, a ver, los procedimientos físicos, las solicitudes que se presentan en físicos son atendidas directamente en las oficinas. Las solicitudes que corresponden a las regiones donde tenemos oficinas concentradas son atendidas, aunque sean presentadas de manera virtual, por las oficinas. Entonces, el tema de Lima sí es atendido por el ROP, salvo que estemos tratando de directivos, ¿no? Los directivos siempre son atendidos por el registro de organizaciones políticas. Nosotros vemos solo afiliados. Bien, para precisar el horario de atención, por favor, de estas 16 oficinas desconcentradas. Nosotros tenemos un horario de atención de 9 a 3 de la tarde. En ese horario ustedes pueden hacer todas las consultas o mejor dicho, los ciudadanos pueden hacer todas las consultas que vean por conveniente ante las oficinas concentradas. Tienen los números de contacto, tienen los correos electrónicos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a hacer las consultas o responder las consultas. Nosotros en el jurado hemos procurado durante todo este tiempo de pandemia
trabajar de manera virtual. Pero si el ciudadano, a pesar de tener todos los temas, los contactos, las formas virtuales para acceder a la información, desea hacerse presente en la oficina, lo que va a recibir es información del personal que se encuentra en estas oficinas, ¿no? Y atender en la medida de la posibilidad su trámite, su pedido. Excelente, listo. Señor Vizcarra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y sobre todo a los ciudadanos, insistir con ellos, ¿no? Háganse presente en las oficinas si tienen alguna duda sobre alguna cuestión que compete al Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Perfecto, buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, tenemos una lamentable noticia. Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, falleció en la madrugada de este martes a los 61 años de edad. Tras sufrir un paro cardíaco, el jurista nacido en Arequipa integraba el tribunal desde junio del 2014, cuando fue elegido por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. Si bien su periodo había terminado, seguía desempeñándose en el cargo a la espera que el Congreso elija a su sucesor. Carlos Ramos Núñez también fue docente universitario y en 2004 fue nombrado director de la Academia de la Magistratura del Perú y miembro de la Asociación Andrés Bello de Juristas Franco-Latinoamericanos. Además, fue miembro de la Comisión de Venecia en representación del Estado peruano. Bien, amigos, ahora vamos a dar la bienvenida a los amigos de Salud, que desde hoy tendrán en JN Noticias todos los martes su microinformativo nacional. Veamos. Esta semana en Salud. Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en Cusco ante una eventual tercera ola de contagios por la COVID-19, el presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud puso en funcionamiento en esta ciudad una nueva planta de oxígeno medicinal y un moderno tomógrafo de 128 cortes para la atención de pacientes que padecen la enfermedad. En la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra del 20 al 24 de septiembre, Salud presentó la campaña Soy Donante y mi familia lo sabe, y se destacó además que durante la pandemia se realizaron exitosos trasplantes gracias a que diversas familias respetaron la voluntad de sus seres queridos de donar sus órganos para que otras personas sigan viviendo. Puno contará con un hospital de alta complejidad. El presidente de Salud colocó la primera piedra para la construcción del centro hospitalario que se edificará en el terreno cedido por el gobierno regional de más de 40.000 metros cuadrados y que beneficiará a miles de asegurados. Brigadas de salud acudieron a los centros laborales de la ciudad de Tarapoto en la región San Martín para inmunizar a los trabajadores que por diversos motivos no recibieron la primera o segunda dosis. Con el objetivo de atender el embalse de cirugías cardíacas, se puso en marcha en la región Junín el programa Misión INCOR, que forma parte del Sistema Nacional de Cuidado Cardiovascular y que permitirá descentralizar las atenciones altamente especializadas a asegurados con enfermedades del corazón. En Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Y a continuación les presentamos el microinformativo Conectados de Ociptel con la información más importante del sector de telecomunicaciones. Adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado por el pase. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con Ociptel, el micro noticiero del ente regulador. Y atención amigos de Barranco, Surco y La Molina, que según el ranking de calidad móvil distrital que ha lanzado el Ociptel, estos 3 distritos tienen mejor calidad de telefonía e internet móvil. El regulador lanzó este ranking que muestra el desempeño en Lima Metropolitana y el Callao de las 4 principales empresas operadoras de servicio móvil. Hay distritos donde claramente se nota una mejora y un nivel de servicio superior y otros, y ojo, alerta a esto, los distritos mayormente distritos populosos en donde es necesario que las empresas y autoridades tengan un foco especial para poder dar mejor servicio a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y como lo dice el presidente ejecutivo, los distritos de Mi Perú, Puente Piedra y Villa María del Triunfo son los que tienen menor calidad móvil tanto en llamadas como en internet. Te hago una pregunta.
¿Qué tan satisfecho estás con los servicios públicos de telecomunicaciones? Te cuento que OCIPTEL elaboró un estudio de satisfacción del usuario 2020 a nivel nacional, revelando que el 54% de los encuestados se sintió totalmente satisfecho con el servicio público móvil. En cambio, en el servicio de Internet fijo, solo el 33% de usuarios encuestados dijo estar totalmente satisfechos. De otro lado, la televisión de paga y la telefonía fija obtuvieron un porcentaje de usuarios totalmente satisfechos equivalente al 52% y 48% respectivamente. Oído la música, chicos y chicas, que ya se lanzó la convocatoria para el Hackatel 2021 del OCIPTEL. Esta tercera edición de Hackatel, como siempre especializada en telecomunicaciones, está dirigida a los estudiantes de los últimos ciclos y a egresados de diversas carreras que quieran impulsar soluciones innovadoras que impacten en la mejora de la atención en los servicios de telecomunicaciones. Ya lo sabes, forma tu equipo e inscríbete en la Hackatel. Descarga las bases y dale poder a tus ideas. Amigos, gracias por acompañarnos en Más Conectados con OCIPTEL. No se olviden, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con Iván Ramírez Zapata. Él es director de Investigación y Desarrollo del SENAJU. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar aquí y quedo atento a tus preguntas. Así es, gracias por acompañarnos. Ustedes han desarrollado una investigación y ya han realizado la publicación de Así nos encontró las juventudes peruanas ante la pandemia. ¿De qué trata esta? ¿Cuál es el contenido? Bien, este es un documento de trabajo que publicamos en nuestra página web en mayo del presente año. Y esta es una publicación que ofrece información, datos, ideas, para ir, o que van en la dirección de ir encontrando respuestas a una pregunta sencilla. ¿Qué ha pasado con la población joven durante el contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Durante la pandemia? Y es que, claro, como todos sabemos, pues en este contexto pues, se han cerrado escuelas, las universidades, los institutos han paralizado total o parcialmente sus operaciones, muchos negocios se han quebrado, la gente ha estado en sus casas, digamos, durante periodos inusualmente largos, en fin, entre otra serie de situaciones, pues que necesariamente han tenido consecuencias sobre la vida diaria o sobre la vida cotidiana de la ciudadanía en general y de la gente joven en particular. Entonces lo que nosotros hicimos fue recopilar una serie de informaciones y datos que un poco permitieran ir dando cuenta del panorama, o mejor dicho, trazando un panorama de qué ha pasado, como te digo, con las juventudes durante esta crisis sanitaria. Bien, respecto a lo que ustedes han obtenido, ¿cuáles serían los datos más relevantes que podría compartirnos ahora? Entendemos que son diferentes aspectos, ¿no? Como educación, trabajo decente, salud y bienestar, criminalidad y victimización, discriminación y participación ciudadana. De estas esferas, ¿cuál es, digamos, la que generaría mayor interés en la juventud? Sí, digamos, esos son 6 áreas, que además son 6 áreas prioritarias, digamos, de preocupación y en donde necesita el país trabajar para impulsar o mejorar la situación de los jóvenes en estos ámbitos. Son los 6 ámbitos, además, que reconoce o que considera prioritarias la Política Nacional de la Juventud, que es el principal instrumento que dirige la labor que realiza la SENAJU. Entonces, nosotros recogimos estos datos sobre todo de fuentes oficiales, es decir, de datos que recopila el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que recogen también distintos ministerios, que algunos de ellos tienen, ministerios y oficinas públicas, ¿no? Que tienen observatorios o también sus portales estadísticos. Entonces, ¿qué encontramos? Vale decir antes de eso que la mayoría de esta información estuvo actualizada más o menos para el tercer semestre del año 2020. Es decir, fue hasta ese momento, con la información disponible hasta ese momento, que se construyeron varias de las cifras que aquí hemos presentado. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos encontrado que el desempleo juvenil había subido aproximadamente 7 puntos porcentuales entre el 2019 y el segundo trimestre del 2020.
es decir, de 8.6% a 15.4%. Habíamos encontrado que hubo una subida dramática de la población joven que ni estudia ni trabaja, llegando también a mitad del año pasado, a mitad del 2020, a poquito más de 40%. Si bien luego las estadísticas disponibles para todo el final del año, es decir, para todo el 2020, más o menos nos han permitido encontrar que esta cifra sería más o menos de alrededor del 25%. De todas maneras, es una subida de más o menos 8% respecto del año 2019. En materia de educación, sabemos, por ejemplo, que muchas de las actividades pasaron al plano virtual, ¿no? Se privilegiaron mecanismos de educación a distancia. Sin embargo, habíamos encontrado, por ejemplo, que 7% de hogares rurales contaba con acceso a Internet y 5% contaba con computadora. Es decir, a nivel de hogares rurales era complicado o no se contaba con las suficientes bases materiales para poder acceder a estos mecanismos. Y sin embargo, los jóvenes peruanos en general acceden mucho a Internet. Casi el 85% de jóvenes entre 19 y 24 años acceden a Internet. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, una de las pistas de investigación que nosotros señalamos en este documento es cuáles han sido las estrategias de los jóvenes para acceder a los mecanismos de educación a distancia. Ahorita yo he mencionado el Internet y la computadora, pero han habido otros mecanismos que tienen que ver con televisión, con radio, etcétera, ¿no? Claro. Bien, hay un área que nos interesa bastante a nosotros y es el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo se ha visto afectada la participación ciudadana de los jóvenes en el contexto de la pandemia? Nosotros en SENAJU realizamos una de las líneas de trabajo de la SENAJU tiene que ver con la articulación con distintas organizaciones juveniles a nivel nacional. Y en mayo del 2020, es decir, digamos que la primera parte del inicio de la pandemia, SENAJU había recogido información o aplicó, mejor dicho, una encuesta a 325 representantes de organizaciones juveniles. Y más o menos el 73% reportó haber desarrollado iniciativas frente a la pandemia en los primeros momentos de esta crisis. Sin embargo, también se pudo identificar que tuvieron límites a la acción de estas organizaciones, ¿no? Dificultades de acceso a Internet, en muchos casos poco manejo de herramientas digitales, problemas económicos, porque como sabemos, la economía de todos y todas ha sido muy golpeada, riesgos en la movilidad, o mejor dicho, problemas para encontrarse o reunirse por las restricciones a la movilidad que ha habido en esta etapa. Entonces, digamos que la capacidad para actuar colectivamente de las organizaciones juveniles se ha visto afectada, no obstante han sabido desarrollar iniciativas para poder paliar las consecuencias de esta situación. Y además sabemos, esto no está en este publicable, pero sí va a salir en el Informe Nacional de la Juventud. El Informe Nacional de la Juventud es un documento que sistematiza datos de todo el 2020, ya no solo hasta la mitad, como en este publicable que comentamos, y ahí vemos que la participación de las juventudes en organizaciones y asociaciones en general ha caído, ¿no? Ha caído más o menos estaba como en 7 u 8% en el 2019, y en el 2020 estaría como un poco menos, un poquito debajo del 3%. Entonces, pueden haber muchas razones para esto. No estamos diciendo que necesariamente la pandemia sea la principal causa, pero ciertamente es algo que ha pasado en este contexto. Listo. Perfecto. Datos bastante interesantes que se pueden encontrar en esta publicación. Así nos encontró, se llama Las Juventudes Peruanas ante la Pandemia. Por favor, coméntenos cómo podemos acceder a este libro, a este texto. Bueno, esto se puede acceder a este texto sobre todo a través de la página web de SENAJU. Nosotros tenemos nuestra página web juventud.gov.pe. Allí van a encontrar un botón que dice Centro Documentario y eso les va a llevar a una página en donde aparecen todas las publicaciones que a lo largo de los años ha lanzado la SENAJU. Y ahí se verá que esta es la penúltima publicación de SENAJU. La última, como decía, la lanzamos en mayo de este año. La última es de agosto, que es, bueno, otro tema.
Y no quiero dejar de mencionar dos cosas, si me permites. Claro, la primera adelante. es que esta publicación tiene una dedicatoria para el señor José Julio Montalvo. José Julio Montalvo Cifuentes, él ocupó varios cargos en la SENAJU y era secretario nacional de la Juventud. Y de hecho fue el secretario nacional de la Juventud encargado en su momento. Y de hecho este proyecto, el proyecto de realizar este publicable, empezó cuando él, o fue una idea de él, ¿no? Él ya no está con nosotros. Sin embargo, fue uno de los profesionales más comprometidos con la defensa y promoción de la ciudadanía y derechos de las juventudes. No quería dejar de señalar eso. Y también mencionar que en este publicable, además de una serie de datos, como los que ya he comentado, hay varias ideas o varias sugerencias para quienes quieran investigar distintos aspectos de la manera en que la pandemia ha impactado a las juventudes, o mejor dicho, de lo que ha pasado con las juventudes en el contexto de la pandemia. Entonces, además de esta información, sobre todo cuantitativa, que van a encontrar, también pueden encontrar como argumentos para, o mejor dicho, ideas para futuras investigaciones que permitan pues ir mejorando nuestra comprensión de lo que ha pasado y lo que está pasando con la población joven en el país en este contexto que seguimos viviendo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes en todo caso de las publicaciones que se realizan desde SENAJU y también revisaremos este texto bastante interesante. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paloma. Que tengas buen día y pues hasta pronto. Gracias. Cuídense, amigos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Conozca ahora el último vagón a pedales del Perú gracias al Mincetur. Disfrute la historia de emprendimiento de Jessica y Marión, que cumplieron su sueño y contribuyen al renacer de turismo tras la pandemia. Hemos construido el primer y único vagón ecoamigable de todo el Perú. Mi nombre es Jessica Cortés. Y mi nombre es Marión Arbolú. Juntas somos unas emprendedoras cajamarquinas que decidimos innovar en el turismo y creamos Pedal Tour. Hace unos años yo viajé a Estados Unidos y pude ver un carrito que se movía con la fuerza del pedaleo de las personas. Dentro de este carrito iban bebiendo cerveza, divirtiéndose, pasándola bien. Y en el 2019 decidimos postular a Turismo Emprende, pero decidimos hacerlo un poco más adaptado al tema turístico y no tanto al tema de bar. Nuestro emprendimiento vende una experiencia ecoamigable. Tenemos un vagón que funciona con la fuerza del pedaleo de 12 personas más 2 asientos reservados. Además, tenemos en el techo paneles solares que permiten que funcionen las luces y el sonido de nuestro vagón. Pedal Tour ofrece a los visitantes conocer Cajamarca de una manera diferente, con actividad al aire libre, y sobre todo nos preocupamos por cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro al recorrer Cajamarca. Cada vez que nos preguntan cómo es la experiencia dentro del vagón, siempre les digo que es difícil de explicar, que es necesario estar dentro del vagón para saber lo que se siente. Cuando uno va en una bicicleta, pues la experiencia es solamente única. Pero dentro de nuestro vagón vamos a estar todos juntos, vamos a disfrutar de las mismas bromas, el mismo paisaje. Además, lo que más nos gusta es que el vagón cuenta con una pasarela en medio donde siempre vamos a ir cualquiera de las dos motivando a las personas para que puedan ir pedaleando. Vamos cantando, vamos poniendo la música de su preferencia, de las personas que nos acompañan. El mayor reto fue la construcción del vagón. Originalmente la idea era importarlo, pero esto resultó ser demasiado caro y desechamos la idea. Al final tuvimos que contratar a un ingeniero y un mecánico quienes nos apoyaron con la construcción de nuestro vagón. Este vagón es 100% cajamarquino. Aún así tuvo muchas fallas, pero logramos corregirlas y ahora ha quedado como nosotros queríamos. Al momento de lanzarlo, pues se vino la pandemia y no pudimos hacerlo en el momento debido, tuvimos que retrasarlo un poco, porque el turismo pues fue afectado por esta pandemia. Parte de nuestro proceso de adaptación ha sido sacar el vagón
a dar vueltas en la Plaza de Armas de Baños del Inca. La gente les gusta mucho esto, es novedoso, se acercan, quieren saber cómo funciona, subirse y probarlo. Y esta es la actividad que hemos estado realizando mientras se reactiva el turismo. Nuestro sueño más grande es que Pedal Tour crezca, construir muchos vagones y llevar esta experiencia a todo el Perú. A los emprendedores decirles que luchen por sus sueños, que sigan adelante, apuesten por estos concursos públicos, que tarde o temprano sus sueños se van a hacer realidad. Para ver a más mujeres como nosotras apostando por sus sueños. Ayudemos a reactivar el turismo desde nuestras regiones. Apoyando a emprendedores como nosotras. Por eso, ven y vive una nueva experiencia con Pedal Tour, porque Cajamarca es el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV. Por supuesto, en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del turismo en nuestro país. Permiso.